Mi viaje, que ahora me atrevo a compartir, es el de un alma en busca de aire en medio de un silencio impuesto. Recuerden bien cómo era, desde muy temprana edad, ser João Vicente Castelo, de 19 años, delgado y de mirada atenta, creciendo bajo la égida de la Orden del Cenit Puro. Allí, entre aquellas paredes austeras e imponentes, la obediencia ciega y el miedo a la condena eran los pilares que sostenían cada uno de nuestros días. Antes de continuar, por favor, comente aquí la ciudad desde donde me escucha. Me hará muy feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Prometo que leeré todos los comentarios y responderé a ellos. Deje también su me gusta y suscríbase al canal para que nuestra voz llegue a más personas. Gustavo Antúnez Castelo, mi padre de 51 años, robusto y con una expresión casi siempre seria, era la personificación misma de esa fe inquebrantable, mientras que Laura Quintino Castelo, mi madre de 48 años, de rostro preocupado y cabello castaño claro, equilibraba la lealtad a la orden con un amor por mí que a veces parecía desgarrarla. Fui moldeado por doctrinas sobre el Armagedón inminente, soñando con él y al mismo tiempo temiendo cada pensamiento que se atreviera a ser erróneo. Por fuera era el hijo ejemplar que mis padres esperaban. Por dentro, sin embargo, un vacío creciente comenzaba a ahogarme. Esa sensación de estar siempre al filo de la navaja, entre lo correcto y el precipicio del error, era agotadora. Fue entonces cuando comenzaron a resonar los susurros. Preguntas internas, sutiles al principio, pero cada vez más insistentes. Recuerdo a Francisco Xavier Brandão, de 68 años, un señor bajito con el rostro marcado por el tiempo y una mirada amable, que hablaba de un Dios que no se encogía, sino que abrazaba. Luego, Lúcia Pereira Almeida, de 58 años, con su suave sonrisa, me ofreció un trozo de su famoso Bolo de Lúcia, y junto con él, una visión de fe que inspiraba amor, no temor. Cada encuentro, cada conversación, sembró una semilla de duda. En el colegio Nova Visão, la realidad exterior latía con una libertad que yo desconocía. Bruna Farias Lima, de 19 años, de cabello claro y sonrisa fácil, mostraba una amabilidad sin complicaciones, y Lucas Vieira Nogueira, de 19 años, alto y con una mirada perspicaz, un día me soltó la pregunta: ¿y si no es verdad? Eso validó la inquietud que venía sintiendo. La confirmación de que no estaba solo en mi inquietud. Fue allí, en la intimidad de mi habitación en la residencia Castelo, bajo el manto de la noche, donde comencé a registrar mis preguntas en el diario de preguntas ocultas, un refugio secreto para los pensamientos que la orden consideraba prohibidos. Si esta historia te ha llegado, debes saber que el valor de ser libre es un camino poderoso. Comparte este relato y ayuda a más almas a encontrar permiso para respirar. Dale a me gusta y síguenos para más reflexiones como esta. La tensión, sutil al principio, comenzó a tejer una red invisible, pero innegablemente presente. Mis pasos, antes firmes y cadenciosos al ritmo de la orden, ahora vacilaban, cada vez más lentos, cargados por un peso que nadie allí parecía percibir, o tal vez fingían no ver. Ya no era el mismo João que, durante las largas sesiones en el salón principal de la Orden del Cenit Puro, absorbía cada palabra de Eduardo, el líder, como si fuera el rocío divino. Ahora, mis ojos atentos y expresivos divagaban, la mente en un laberinto de «y sí», mientras la grave voz de Eduardo discurría sobre la inminencia del Armagedón y la pureza que debíamos mantener. Intentaba concentrarme, lo juro, pero con cada parábola sobre el castigo de los impíos, mi mente se desviaba hacia las palabras de Francisco, sobre un Dios que abrazaba, hacia el dulce sabor del pastel de Lucía y hacia la penetrante pregunta de Lucas. El distanciamiento no era una elección consciente de rebeldía, sino una consecuencia inevitable de que mi mente se expandía más allá de los límites que me habían impuesto. Durante las comidas comunitarias me sentía más callado. Las respuestas que antes brotaban naturalmente sobre temas doctrinales ahora me costaban un esfuerzo inmenso, casi doloroso. Evita el contacto visual prolongado con los ancianos, especialmente con Marcelo, que, con su mirada desconfiada, parece olfatear cada desviación de pensamiento. Sientes sus ojos sobre ti durante los cultos, durante los momentos de servicio voluntario, en cada rincón de la orden. Es como si un foco invisible estuviera constantemente apuntando hacia ti, revelando cada mínima imperfección de tu fe. Veía a mi padre, Gustavo, siempre el pilar de la roca, notar mi silencio y el rostro preocupado de mi madre, Laura, que me miraba con un dolor que yo conocía bien, el dolor de quien percibe la grieta en la pared que, para otros, aún parecía sólida. No decían nada directamente, pero la presión se sentía en el aire, tan densa como el humo del incienso que se quemaba en las reuniones matutinas.
Fue entonces cuando el silencio se rompió con un choque aún mayor. La desaparición de Ricardo Fontes Ramos. Ricardo, que era unos años mayor que yo, con poco más de 20 años, siempre había sido una figura casi idealizada en la orden. Era discreto, inteligente, siempre un paso por delante en las discusiones bíblicas y en las demostraciones de obediencia. Era el ejemplo que Gustavo señalaba, la prueba de que la dedicación a la orden traía una vida plena y virtuosa. Recuerdo admirarlo desde la distancia, la forma en que podía recitar largos pasajes de las Escrituras sin vacilar, su calma, incluso cuando la tensión en el salón principal era palpable. Era la personificación del hijo ejemplar, del miembro perfecto. Su ausencia se sintió primero como un rumor susurrado. Nadie lo vio salir, nadie sabía dónde estaba. Entonces llegó la explicación oficial, pronunciada por Eduardo con una frialdad que me heló el alma. Ricardo, dijo, se había desviado, había permitido que las influencias mundanas lo contaminaran, que los pensamientos impuros lo alejaran de la pureza divina. La palabra desvinculación resonó, pesada, irrevocable. Eduardo lo descalificó, pintándolo como un ejemplo de lo que les sucede a aquellos que se atreven a cuestionar, que se alejan del camino. Pero los susurros reales, circulaban más rápido que la voz oficial. Escuché, por casualidad, una conversación entre dos hermanas mayores de la comunidad, sus voces bajas, casi imperceptibles, en la fila para la comida. Parece que Ricardo estaba leyendo cosas, dijo una, cosas de fuera, de pensadores que no eran de la orden. Empezó a preguntar demasiado, a hablar de libertad. La otra asintió con una mirada de miedo. Y llegó a decir que el Armagedón era solo una metáfora. ¿Te lo puedes imaginar? Un absurdo. Aquello fue un puñetazo en el estómago. Ricardo no solo se había desviado, había cuestionado. Había pensado como yo pensaba, que tal vez las cosas podían ser diferentes, y por eso lo habían borrado, mancillado su memoria, convertido su nombre en una advertencia macabra. La orden no solo temía el cuestionamiento, lo erradicaba. Mis dudas no eran solo mías, eran una amenaza para toda la estructura. La comprensión pesaba sobre mí como una losa de piedra. El silencio impuesto no era solo para mi protección, era para la protección de ellos, de la orden. Fue entonces cuando el valor, antes solo un brote frágil, comenzó a fortalecerse en mi pecho. No quería ser Ricardo. No quería ser borrado, quería encontrar mis propias respuestas, aunque eso significara desafiar el mundo que conocía. El diario de preguntas ocultas, mi refugio secreto, se volvió aún más preciado, un testimonio silencioso de mi creciente convicción. El ambiente en la residencia Castillo ya era tenso, un nudo en el estómago de Laura, en el silencio de Gustavo y en mi creciente inquietud. Pero nada me preparó para la noche en que los ancianos Eduardo y Marcelo vinieron a nuestra casa. Era martes. El cielo ya estaba oscuro y la brisa nocturna traía el olor de la tierra mojada. Golpes firmes y decididos resonaron en la puerta de madera maciza, sobresaltando a Laura, que estaba en la cocina, y a Gustavo, que leía en la sala. Mi corazón, que ya llevaba días latiendo descompasadamente, se aceleró aún más. No era una visita cualquiera. Gustavo abrió la puerta. Eduardo Viana Silva, con su aspecto austero y su voz grave que parecía capaz de cortar el aire, estaba allí, acompañado de Marcelo Góez Martins, que, aunque menos imponente, tenía esa mirada desconfiada que yo conocía tan bien, como si siempre estuviera buscando un defecto. No hicieron falta palabras para que la tensión en la sala se volviera insoportable. Sus rostros estaban cargados de una gravedad que solo los líderes de la orden sabían encarnar. Laura, al verlos, palideció y llevó sus pequeñas manos al pecho. Gustavo los invitó a pasar con una formalidad que nunca usaba en casa. Se sentaron en el modesto sofá de nuestra sala de estar, Eduardo con las manos cruzadas sobre el regazo y Marcelo ligeramente inclinado hacia adelante, observando cada uno de mis movimientos. El silencio que siguió fue el más pesado que jamás había experimentado. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. Juan, su voz, un trueno sordo. Hemos observado su comportamiento últimamente. Hizo una pausa con la mirada fija en mí. Hemos notado una cierta indiferencia en sus obligaciones. Una falta de fervor en su participación en las reuniones. Su espíritu parece distante. Marcelo asintió lentamente, con los ojos como cuchillos. La preocupación en la orden es grande, añadió, con una voz un poco más suave que la de Eduardo, pero con un tono que denotaba juicio.
La integridad de la fe de un miembro es la integridad de todos nosotros, especialmente de un joven prometedor como tú. Gustavo a mi lado permanecía rígido, con una expresión más seria que nunca. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí. La expectativa de una respuesta, de una petición de perdón, de un retorno inmediato a la conformidad. Pero Laura, oh, Laura. Se encogió ligeramente, con las manos aún en el pecho, sus ojos marrones claros moviéndose frenéticamente entre mí y los ancianos. Su respiración era audible, superficial. Hay rumores, continuó Eduardo con voz cada vez más incisiva, de que te has involucrado con personas ajenas a la comunidad. Personas que no comparten nuestros valores, que no comprenden la verdad divina. Era Bruna y Lucas, lo sabía, y Francisco y Lucía. Estaban hablando de todos. Esas influencias, Juan, son como malas hierbas. Ahogan la semilla de la fe pura que hemos plantado en ti. Te están desviando del camino que Dios ha trazado. Abrí la boca para responder, para defenderme, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. El miedo era real, tangible, pero junto a él bullía una nueva sensación, la indignación. La imagen de Ricardo, desasociado y demonizado, pasó por mi mente. No, yo no sería como él, silenciado. Ya no me moldearía el miedo. Mamá, empecé, con la voz un poco más temblorosa de lo que quería. Padre. Eduardo me interrumpió. No es momento para excusas, Juan. Es momento para la confesión y el arrepentimiento. ¿Has permitido que el enemigo siembre dudas en tu corazón? ¿Has permitido que pensamientos erróneos, pensamientos que van en contra de la pureza de nuestra doctrina, te consuman? En ese instante, Laura no pudo aguantar más. Su voz, casi un susurro, pero cargada de una profunda angustia, rompió la opresiva formalidad. Eduardo, por favor. Juan es un buen chico. Siempre lo ha sido. Quizás solo esté confundido. Sus ojos imploraban a los ancianos, luego se volvieron hacia mí. Una petición silenciosa para que cediera, para que hiciera lo que fuera necesario para disipar esa sombra. Estaba visiblemente desgarrada entre la lealtad a la orden y el amor por mí. Veía el dolor en su rostro, la fina línea de su frente marcada por la preocupación. La confusión, Laura, es el primer paso hacia la apostasía, replicó Marcelo sin una pizca de compasión. Juan conoce la verdad. Se le ha enseñado. Debe elegir. Ahora. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí, pero no para mal. Fue una especie de claridad, un sonido cristalino. La imagen de Ricardo, el olor del pastel de Lucía, la amabilidad de Bruna, la pregunta de Lucas, la visión de Francisco de un Dios que abraza. Todo encajó. La serenidad, antes un destello lejano, se posó sobre mí. Respiré hondo, con los ojos fijos en Eduardo. No estoy confundido, mi voz sonó más firme de lo que esperaba, y eso me dio aún más valor. Estoy buscando una fe que no me aprisione, un Dios que no me exija miedo, sino que me inspire amor. Un amor que no venga con condiciones ni amenazas. La conmoción en los rostros de Eduardo y Marcelo era evidente. Gustavo permaneció impasible, pero percibí una ligera contracción en su mandíbula. Laura jadeó, cubriéndose la boca con las manos, con lágrimas brotando de sus ojos. ¿Estás negando la orden?, preguntó Eduardo con la voz ahora cortante como un latigazo. No estoy negando a Dios, respondí sintiendo una paz extraña y poderosa. Estoy buscando un Dios que sea más grande que el miedo que ustedes nos enseñan. Una fe que abarque la libertad, la aceptación, la verdad que no teme ser cuestionada. Esa orden, ese molde, ya no encajo en él. Las palabras salieron de mí con una fuerza inquebrantable. No había ira, no había desafío agresivo, solo una declaración de un hecho. Había cambiado, había crecido, y ese molde ya no me servía. La decisión de no encajar allí era clara, tan nítida como el aire frío de la noche que entraba por las rendijas de la ventana. La conversación continuó durante un rato más, un intento infructuoso de los ancianos de hacerme cambiar de opinión, de doblegarme. Gustavo intentó intervenir con voz grave. «Joao, no sabes lo que estás haciendo», pero yo lo miré con silenciosa convicción. Laura lloraba en silencio, apretando mis manos en un gesto de amor desesperado e impotente. Sabía que les estaba rompiendo el corazón, pero también sabía que me quedaría atrapado, que moriría lentamente si no me iba. Cuando finalmente se marcharon, dejando un rastro de desaprobación y un silencio pesado en la casa,
La residencia Castelo parecía aún más pequeña, las paredes más sofocantes. La decisión que antes era una semilla, ahora era un árbol frondoso e innegable. Me iría. No había otro camino. La noche se arrastró. Laura se acercó con los ojos hinchados por el llanto, tratando de convencerme, con la voz entrecortada por el dolor y el miedo a las consecuencias. Gustavo se cerró como siempre hacía ante la emoción. Pero su desaprobación era un manto frío. Los amaba más que a nada, y sabía que esa decisión sería una herida abierta para ellos. Especialmente para Laura, que se vería entre su hijo y la fe que la definía. No quería dejarla así. Quería que lo entendiera, no solo que lo aceptara. Quería que supiera que mi búsqueda no era un rechazo hacia ella, sino una búsqueda de mí mismo, de una verdad más profunda. Así fue como, en la quietud de la madrugada, con la ciudad aún dormida bajo un cielo estrellado que parecía ser testigo de mi huida, escribí la carta de la partida serena. Me senté al escritorio de mi habitación, con el diario de preguntas ocultas cerrado a mi lado, ahora un mapa para mi nuevo viaje. La pluma arañaba el papel. Cada palabra era una mezcla de amor, dolor y liberación. Mi querida madre, Laura, sé que esta carta te hará daño, y eso me parte el corazón. No hay palabras para expresar el amor que siento por ti, por tu bondad, por todos los sacrificios que has hecho por mí. Pero necesito que entiendas más que nadie por qué no puedo quedarme. La fe que me enseñaron, la fe de la orden, siempre se ha basado en el miedo. Miedo al Armagedón, miedo a la condenación, miedo a cuestionar. Crecí creyendo que cada pensamiento erróneo era un paso hacia el abismo. Viví con un vacío creciente, una sensación de que, por mucho que me esforzara por ser el hijo ejemplar que mi padre y la orden esperaban, algo fundamental en mí estaba muriendo. Los susurros, las dudas, no fueron sembrados por influencias mundanas. Nacieron en mí, en mi propia alma, que ansiaba aire. Su Francisco me mostró un Dios que abraza. Doña Lucía, con su pastel, me ofreció una fe que inspira amor, no pavor. Bruna y Lucas, en el colegio Nueva Visión, me dieron el valor para expresar en secreto lo que ya sentía. ¿Y si no es verdad? ¿Y si Dios es más grande de lo que nos han dicho? La historia de Ricardo me mostró el peligro del silencio. Lo borraron, madre, porque se atrevió a pensar. No puedo vivir con esa espada sobre mi cabeza, con mi voz sofocada por el miedo a ser desvinculado. No quiero ser un ejemplo más de lo que le sucede a quien cuestiona. Quiero encontrar mi fe, mi verdad. Mi partida no es un abandono de la fe, sino una búsqueda de ella. Una búsqueda de un Dios que es amor incondicional, que trasciende los dogmas y las reglas humanas. Un Dios que no me aprisiona, sino que me libera para ser quien soy, con mis preguntas y mi propio camino. Sé que el Padre no lo entenderá. Pero por favor, Madre, intenta comprender mi corazón. Necesito respirar. Necesito encontrar un lugar donde la verdad no tema las preguntas, donde la fe sea un abrazo, no una cadena. Lo hago por amor a Dios y por amor a mí mismo. Volveré cuando haya encontrado mi paz. Y espero con todo mi alma que algún día puedas ver la fe a través de mis ojos, una fe que libera, con todo mi amor y una serenidad recién descubierta, João Vicente. Dejé la carta sobre la almohada de Laura, con una lágrima resbalando por mi rostro mientras la colocaba. Era un adiós doloroso, pero necesario. Cogí mi pequeña mochila que solo contenía lo esencial. Algo de ropa, mi diario de preguntas ocultas y el poco dinero que había ahorrado. La residencia Castelo estaba a oscuras, en silencio. Salí por la puerta trasera, sin hacer ruido, sintiendo el aire frío de la madrugada envolverme. Miré hacia atrás por última vez a la modesta casa que había sido mi hogar, con su atmósfera cargada de expectativas y reglas tácitas, pero también de amor innegable. Era un adiós a mi pasado, a mi antiguo yo. Los primeros días fueron una mezcla de euforia e incertidumbre. Caminé sin rumbo durante unas horas, hasta el amanecer, sintiendo el sol en la cara como un nuevo bautismo. Encontré una pequeña pensión, sencilla, en una zona más alejada de la ciudad. El anonimato era un bálsamo. Mi mente, antes llena de miedos y doctrinas, comenzó a aclararse. Leía mi diario, revisaba mis preguntas, ahora sin miedo a ser descubierto. Mi búsqueda me llevó, casi por casualidad, al santuario del alma abierta. Caminaba sin rumbo fijo, solo siguiendo mi intuición, cuando vi un folleto pegado en un poste. Santuario del alma abierta. Un espacio para tu espiritualidad. Sin dogmas, sin juicios.
La imagen era de un lugar con grandes ventanas, mucha luz natural y personas en círculos conversando, sonrientes. El contraste con la austera arquitectura de la Orden del Cenit puro era evidente. Dudé. Toda mi vida me había enseñado a desconfiar de todo lo que era diferente. Pero algo me impulsó. El santuario era todo lo que prometía el folleto y más. La primera vez que entré sentí un calor diferente, no el calor opresivo de la obediencia, sino un calor acogedor. La arquitectura era ligera, con mucha madera clara y plantas. Había un suave aroma a incienso diferente, un aroma a jazmín y sándalo que llenaba el aire, en lugar del olor fuerte y pesado a clavo y mirra de la orden. Personas de todas las edades y apariencias conversaban en pequeños grupos, sentadas en cojines en el suelo o en cómodas sillas. No había púlpitos imponentes ni imágenes amenazantes. Había cuadros abstractos, llenos de colores vibrantes, y estanterías repletas de libros sobre diversas tradiciones espirituales. Me recibió una mujer con una sonrisa amable, que se presentó como Sofía, pero no una Sofía prohibida, sino una Sofía real, llena de luz, una de las coordinadoras. No me preguntó por mi fe, ni por mi pasado, solo por lo que buscaba. Cuando le conté tímidamente mi viaje de cuestionamientos, ella solo escuchó, asintiendo, sin juzgar. Aquí la verdad no teme a las preguntas, Juan, me dijo, con una mirada que transmitía una paz profunda. Creemos que la fe es un viaje personal, no un conjunto de reglas que hay que seguir ciegamente. Es un espacio para respirar, para encontrar tu propia voz. Empecé a frecuentar el santuario del alma abierta con regularidad. Participé en charlas sobre espiritualidad, meditación, ética. Escuché historias de personas que, como yo, se habían alejado de religiones rígidas y buscaban un camino más auténtico. Cada testimonio era un eco, un espejo de mi propia alma. No estaba solo. La sensación de aislamiento, de ser un extraño en el nido, comenzó a disiparse. Podía hablar abiertamente de mis dudas, mis miedos, mis descubrimientos, y era escuchado con respeto y empatía. Era como si, por primera vez, estuviera realmente respirando. Fue en ese ambiente de libertad y acogida, donde comenzó a florecer la idea de punto de encontro da voz libre, el punto de encuentro de la voz libre, mi blog. Tenía el diario de cuestiones ocultas, lleno de mis preguntas y reflexiones. ¿Por qué no compartirlo? Si mi historia resonaba en las personas del santuario, tal vez resonaría en otras almas en busca de aire, atrapadas en sus propios silencios impuestos. Decidí empezar de forma anónima. No quería fama, solo la posibilidad de lanzar un salvavidas a quienes se estaban ahogando como yo me había ahogado. Empecé a transcribir fragmentos de mi diario, adaptándolos, transformando el dolor en prosa, la duda en búsqueda. Describí la asfixia de la Orden del Cenit puro, la rigidez de sus doctrinas, el temor constante al Armagedón. Hablé de los pequeños destellos de luz que fueron Francisco y Lucía, de la validación que encontré en Bruna y Lucas, del choque y la revelación que supuso la desvinculación de Ricardo. Escribí sobre la intimidatoria visita de los ancianos, el corazón desgarrado de Laura, la difícil decisión de marcharme y la liberación que supuso la carta de la partida serena. Cada palabra era un pedazo de mí, expuesto al mundo, pero bajo el manto protector del anonimato. Para mi sorpresa, el blog comenzó a recibir comentarios. Llegaron correos electrónicos, algunos tímidos, otros desesperados. Me identifico tanto con tu historia, decía uno. Pensaba que era el único que sentía eso, escribía otro. ¿Cómo has tenido el valor?, preguntaba un tercero. Eran voces similares. Personas atrapadas en comunidades rígidas o exmiembros que lidiaban con el trauma y la soledad. El punto de encuentro de la voz libre se convirtió exactamente en eso. Un punto de encuentro, un puente de conexión y acogida. Respondí a cada mensaje con la empatía que me habían dado en el santuario. Compartí mis descubrimientos, la paz que encontraba en una fe que no juzgaba, sino que abrazaba. Este viaje, que comenzó con el dolor punzante del silencio impuesto, con el vacío creciendo dentro de mí, se transformó en algo que nunca podría haber imaginado. Me permitió descubrir una fe que no me aprisiona en dogmas y miedos, sino que me libera para ser quien soy, en constante evolución, con mis preguntas y mis respuestas en construcción. La verdadera fe, me di cuenta, no reside en paredes austeras ni en rituales repetitivos, sino en la libertad de ser, en la libertad de amar sin condiciones, en la libertad de cuestionar y de buscar. Hoy sigo en paz. La serenidad que busco es palpable, un soplo de aire fresco en cada respiración.
El recuerdo de la Orden del Cenit Puro aún existe, como una vieja cicatriz, pero ya no me duele. Miro al cielo nocturno y, en lugar del Armagedón inminente, veo la infinita vastedad del universo, un recordatorio de la grandeza y la misteriosa belleza de un Dios que, para mí, ahora es pura y incondicional libertad. Mi voz, antes un susurro oculto, ahora resuena, conectándome con tantas otras. El valor de ser libre es un camino poderoso, y cada paso en él me acerca a la verdadera fe que reside en la libertad de ser y respirar. Si este viaje te resuena, si tu alma también busca aire en medio de un silencio impuesto, debes saber que no estás solo. Hay un camino hacia la libertad, hacia una fe que libera y acoge. Siéntete libre de explorar más historias como esta y descubrir tu propia voz. Disfruta y comparte para que este mensaje de valentía y esperanza pueda llegar a otras almas que anhelan permiso para respirar. El ambiente en la residencia Castello ya era un tejido delicado, bordado con la tensión creciente de los últimos días. El nudo en el estómago de Laura, el silencio sepulcral de Gustavo, mi propia inquietud que, como una llama titilante, amenazaba con consumir la fachada de calma que me esforzaba por mantener. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para la noche en que los ancianos Eduardo y Marcelo vinieron a nuestra casa. Era martes. El cielo ya estaba oscuro, teñido de un azul profundo, y la brisa nocturna traía el familiar olor a tierra húmeda y matorral, un aroma que antes me reconfortaba, pero que ahora parecía presagio de algo pesado. Golpes firmes y decididos resonaron en la puerta de madera maciza, haciendo que Laura, que estaba en la cocina terminando la cena, se sobresaltara, y Gustavo, que leía su libro sagrado en la sala, endureciera el rostro. Mi corazón, que ya llevaba días latiendo descompasadamente, se aceleró aún más, como un tambor apresurado. Aquella no era una visita cualquiera. Las visitas de los ancianos siempre eran solemnes, nunca por sorpresa, nunca por la noche, a menos que se tratara de un asunto de grave importancia, de rectificación o reprimenda. Gustavo, con la dignidad que le era propia, incluso bajo el velo de una tensión visible, abrió la puerta. Eduardo Viana Silva, con sus casi 60 años, su aspecto austero y su voz grave que parecía capaz de cortar el aire en dos, estaba allí. Sus ojos, siempre tan penetrantes, se fijaron en mí por un instante. Una mirada evaluadora que me hizo sentir desnudo, expuesto. A su lado, Marcelo Góez Martins, unos años más joven, menos imponente físicamente que Eduardo, pero con esa mirada desconfiada que yo conocía tan bien, como si siempre estuviera buscando un defecto, una imperfección, una fisura en la armadura de la fe. No necesitaron decir una palabra. Su sola presencia, con el rostro cargado de una gravedad que solo los líderes de la Orden del Cenit Puro sabían encarnar, hizo insoportable la tensión en la sala. Laura, al verlos, palideció aún más, llevándose las pequeñas manos al pecho, en un gesto de aprensión. Gustavo los invitó a pasar, con una formalidad que nunca usaba en casa, con la voz un tono más baja de lo normal. Se sentaron en el modesto sofá de nuestro salón, un tapizado de terciopelo ya algo gastado que mi madre mantenía impecable. Eduardo se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo, una imagen de autoridad inquebrantable. Marcelo, por su parte, estaba ligeramente inclinado hacia adelante, observando cada uno de mis movimientos con una intensidad que rayaba en el escrutinio. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en toda mi vida. Se prolongó, minuto a minuto, mientras el tic-tac del reloj de la pared parecía amplificado, cada segundo un peso más. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. Juan, su voz, un trueno sordo que resonaba en mis huesos, hemos observado tu comportamiento últimamente. Hizo una pausa dramática, con la mirada fija en mí, una pausa calculada para permitir que sus palabras penetraran. Hemos notado una cierta indiferencia en tus obligaciones, una falta de fervor en tu participación en las reuniones. Tu espíritu parece distante. Marcelo asintió lentamente con los ojos como cuchillas afiladas. La preocupación en la orden es grande, añadió, con una voz un poco más suave que la de Eduardo, pero con un tono que denotaba un juicio velado, casi un tono de falso pesar. La integridad de la fe de un miembro es la integridad de todos nosotros, especialmente de un joven prometedor como tú. Gustavo, a mi lado, permanecía rígido, con una expresión seria más acentuada que nunca. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí, la expectativa de una respuesta, de una petición de perdón inmediata.
de un retorno automático y sin preguntas a la conformidad. Pero Laura. Oh, Laura. Se encogió ligeramente, con las manos aún en el pecho, sus ojos marrones claros moviéndose frenéticamente entre mí y los ancianos, como un animal acorralado. Su respiración era audible, superficial, casi un silbido en el aire denso de la sala. Hay rumores, continuó Eduardo, su voz cada vez más incisiva, cada palabra un dardo afilado, de que te has involucrado con personas ajenas a la comunidad, personas que no comparten nuestros valores, que no comprenden la verdad divina. Era Bruna y Lucas, lo sabía, y Francisco y Lucía. Estaban hablando de todos mis pequeños destellos de luz fuera de los muros de la orden. Esas influencias, Juan, son como malas hierbas, ahogan la semilla de la fe pura que hemos plantado en ti. Te están desviando del camino que Dios ha trazado. Abrí la boca para responder, para defenderme, para explicar lo que sentía, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. El miedo era real, tangible, me asfixiaba, pero junto a él, una nueva y extraña sensación bullía en mi pecho. Indignación. La imagen de Ricardo, expulsado y demonizado, pasó por mi mente, un espectro aterrador. No, yo no sería como él, silenciado, borrado de la historia de la orden como si nunca hubiera existido. No volvería a dejarme moldear por el miedo. No aceptaría que mis preguntas fueran tachadas de malas hierbas. Madre, empecé, con la voz un poco más temblorosa de lo que hubiera querido, pero cargada de una urgencia que me impulsaba. Padre. Eduardo me interrumpió con un gesto imperioso de la mano. No es momento para excusas, Juan. Es momento para la confesión y el arrepentimiento. ¿Has permitido que el enemigo siembre dudas en tu corazón? ¿Has permitido que pensamientos erróneos, pensamientos que van en contra de la pureza de nuestra doctrina, te consuman? La pregunta era una trampa, una exigencia de conformidad total. En ese instante, Laura no pudo aguantar más. Su voz, casi un susurro que se quebró en el aire, pero cargada de una profunda angustia, rompió la opresiva formalidad que Eduardo y Marcelo habían impuesto. Eduardo, por favor. Juan es un buen chico. Siempre lo ha sido. Quizás solo esté confundido. Sus ojos suplicaban a los ancianos, luego se volvieron hacia mí. Una petición silenciosa para que cediera, para que hiciera lo que fuera necesario para disipar esa terrible sombra que se cernía sobre nosotros. Estaba visiblemente desgarrada entre la lealtad a la orden, a la fe que la definía, y el amor visceral por mí, su único hijo. Veía el dolor en su rostro, la fina línea de su frente marcada por la preocupación, cada músculo de su rostro tenso por el sufrimiento. La confusión, Laura, es el primer paso hacia la apostasía, replicó Marcelo, sin una pizca de compasión en su voz. Su expresión era de reprobación. Juan conoce la verdad, se le ha enseñado, debe elegir. Ahora, fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí, pero no para mal. Fue una especie de claridad, un sonido cristalino que resonó en mi alma. La imagen de Ricardo desvinculado, pero ahora un símbolo de valentía. El dulce aroma del pastel de Lucía, la amabilidad de Bruna, la pregunta directa de Lucas, la visión de Francisco de un Dios que abraza. Todo encajó, como las piezas de un complejo rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. La serenidad, antes un destello lejano, se posó sobre mí, un manto invisible de paz y convicción. Respiré hondo, con los ojos atentos y expresivos fijos en Eduardo, sin desviarlos. No estoy confundido, mi voz sonó más firme de lo que esperaba, y eso me dio aún más valor, una certeza inquebrantable. Estoy buscando una fe que no me aprisione, un Dios que no me exija miedo, sino que me inspire amor, un amor que no venga con condiciones ni amenazas. La conmoción en los rostros de Eduardo y Marcelo era evidente. Una máscara de sorpresa e indignación cubría sus rasgos. Gustavo permaneció impasible, como una estatua, pero percibí una ligera contracción en su mandíbula, un mínimo signo de su furia contenida. Laura jadeó, cubriéndose la boca con las manos, las lágrimas brotando silenciosamente de sus ojos, resbalando por sus mejillas. ¿Estás negando la orden?, preguntó Eduardo con la voz ahora cortante como un latigazo. No estoy negando a Dios, respondí, sintiendo una paz extraña y poderosa que me invadía. Estoy buscando un Dios que sea más grande que el miedo que ustedes nos enseñan. Una fe que abarque la libertad, la aceptación, la verdad que no teme ser cuestionada. Esa orden, ese molde, ya no encajo en él.
Las palabras salieron de mí con una fuerza inquebrantable. No había ira, no había desafío agresivo en mi tono, solo una declaración tranquila y resuelta de un hecho. Había cambiado. Había crecido más allá de los límites impuestos, y ese molde simplemente ya no me servía. La decisión de no encajar allí era clara, tan nítida como el aire frío de la noche que entraba por las rendijas de la ventana, presagio de una nueva estación. La conversación continuó durante un rato más. Un intento infructuoso de los ancianos por hacerme cambiar de opinión, por doblegarme, por convencerme de mi error. Gustavo intentó intervenir una vez más con voz grave. «Juan, no sabes lo que estás haciendo». Pero yo lo miré con una convicción silenciosa e inquebrantable. Laura lloraba en silencio. Sus pequeñas manos temblorosas apretaban las mías. Un gesto de amor desesperado e impotente. Sabía que le estaba rompiendo el corazón. Sabía que sentía un dolor insoportable. Pero también sabía que si me quedaba, atrapado en aquel ambiente sofocante, moriría lentamente, con cada respiración robada. Cuando finalmente se marcharon, dejando un rastro de desaprobación y un silencio aún más pesado en la casa, la residencia Castello parecía aún más pequeña, las paredes más sofocantes que nunca. La decisión, que antes era una semilla plantada en secreto, ahora era un árbol frondoso e innegable, con raíces profundas. Me iría. No había otro camino para mi alma. La noche se arrastró dolorosamente. Laura se acercó, con los ojos hinchados por el llanto, tratando de convencerme de que me quedara, con la voz entrecortada por el dolor y el miedo a las consecuencias que traería mi partida. Susurraba sobre lo que pasaría, sobre el dolor de la separación, sobre la vergüenza que caería sobre la familia. Gustavo se cerró, como siempre hacía ante la emoción, una fortaleza impenetrable de silencio y desaprobación. Su desaprobación era un manto frío que me cubría. Los quería más que a nada en el mundo, y sabía que esa decisión sería una herida abierta y sangrante para ellos. Especialmente para Laura, que se vería desgarrada entre el hijo al que amaba y la fe que la definía, la comunidad que era su universo. No quería dejarla así. Quería que lo entendiera, no solo que aceptara con resignación mi marcha. Quería que supiera que mi búsqueda no era un rechazo hacia ella o hacia su amor, sino una búsqueda de mí mismo, de una verdad más profunda y de un amor que fuera verdaderamente incondicional. Así fue como, en la quietud de la madrugada, con la ciudad aún dormida bajo un cielo estrellado que parecía ser testigo de mi huida, escribí la carta de la partida serena. Me senté en el escritorio de mi habitación, con la lámpara encendida proyectando largas sombras. El diario de las preguntas ocultas estaba cerrado a mi lado, ahora no solo un refugio, sino un mapa para mi nuevo viaje. El bolígrafo arañaba el papel. Cada palabra una mezcla agridulce de amor, dolor y una liberación que comenzaba a florecer. Mi querida madre, Laura. Sé que esta carta te hará daño, y eso me parte el corazón de una forma que no puedes imaginar. No hay palabras para expresar el profundo e inmenso amor que siento por ti, por tu infinita bondad, por cada uno de los sacrificios que has hecho por mí a lo largo de mi vida. Pero necesito que entiendas más que nadie por qué no puedo quedarme, por qué no puedo seguir viviendo en el hogar que tanto he amado. La fe que me enseñaron, la fe de la Orden del Cenit Puro, siempre se ha basado, en esencia, en el miedo. Miedo al Armagedón inminente, miedo a la condenación eterna, miedo, sobre todo, a cuestionar, a dudar, a siquiera pensar en algo que no estuviera dentro de los límites establecidos. Crecí creyendo que cada pensamiento erróneo, cada duda, era un paso traicionero hacia el abismo, hacia la perdición. Viví con un vacío creciente, una sensación opresiva de que, por mucho que me esforzara por ser el hijo ejemplar que mi padre y la orden esperaban, algo fundamental en mí, mi propia alma, estaba muriendo lentamente, asfixiada. Los susurros, las dudas, no fueron sembrados por influencias mundanas, madre. Nacieron en mí, de mi propia alma que ansiaba desesperadamente aire, espacio para respirar, para ser. Su Francisco me mostró un Dios que no amenaza, sino que abraza, un Dios de infinita compasión. Dona Lucia, con su pastel de Lucia, me ofreció no solo un dulce, sino una visión de una fe que inspira amor genuino, no un temor paralizante. Bruna y Lucas, en el colegio Nova Visão, me dieron, sin saberlo, el valor para expresar en secreto, en mi diario, lo que ya sentía. ¿Y si no es verdad? ¿Y si Dios es mucho más grande de lo que nos han dicho y enseñado?
Esas preguntas no me alejaron de Dios, me impulsaron a buscarlo de una manera más auténtica. La historia de Ricardo Fontes Ramos me mostró el peligro real del silencio impuesto, el precio de la obediencia ciega. Lo borraron, madre, porque se atrevió a pensar, se atrevió a cuestionar. No puedo vivir con esa espada sobre mi cabeza, con mi voz sofocada por el miedo constante a ser expulsado, a ser borrado de la existencia como si nunca hubiera importado. No quiero ser otro ejemplo macabro de lo que le sucede a quien cuestiona. Quiero encontrar mi fe, mi propia verdad, sin ser una sombra de lo que los demás esperan de mí. Mi partida no es un abandono de la fe, madre, sino una búsqueda sincera de ella, una búsqueda de un Dios que es puro amor incondicional, que trasciende los dogmas y las reglas humanas, por bien intencionadas que sean. Un Dios que no me aprisiona, sino que me libera para ser quien soy, con mis preguntas y mi propio camino, con mis imperfecciones y mi sed de verdad. Sé que el Padre no lo entenderá. Él tiene su propia roca de convicciones y lo respeto por ello. Pero, por favor, madre, intenta comprender mi corazón. Necesito respirar. Necesito encontrar un lugar donde la verdad no tema a las preguntas, donde la fe sea un abrazo acogedor, no una cadena que me atrapa. Es por amor a Dios, y por un amor que finalmente me atrevo a sentir por mí mismo, que hago esto. Volveré cuando haya encontrado mi paz, y espero con todo mi alma que algún día puedas ver la fe a través de mis ojos. Una fe que libera, que florece en libertad. Con todo mi amor y una serenidad recién descubierta, João Vicente. Dejé la carta sobre la almohada de Laura, con una lágrima caliente resbalando por mi rostro mientras la colocaba allí, un adiós doloroso, pero que sabía que era necesario. Cogí mi pequeña mochila, que solo contenía lo esencial. Algunas prendas sencillas, mi diario de preguntas ocultas, ahora un tesoro inestimable, y el poco dinero que había ahorrado a lo largo de los años. La residencia Castillo estaba a oscuras, sumida en un silencio sepulcral que parecía guardar todos los secretos y los dolores de mi infancia. Salí por la puerta trasera, sin hacer ruido, sintiendo el aire frío de la madrugada envolverme, un aire que nunca antes me había parecido tan limpio y libre. Miré por última vez hacia la modesta casa que había sido mi hogar, con su atmósfera cargada de expectativas y reglas tácitas, pero también de un amor innegable que, paradójicamente, me ataba a ella. Era un adiós a mi pasado, a mi antiguo yo, a un capítulo de mi vida que ahora dejaba atrás. Los primeros días fueron una mezcla embriagadora de euforia e incertidumbre, una montaña rusa de emociones. Caminé sin rumbo durante unas horas, hasta el amanecer, sintiendo cómo salía el sol por el horizonte y sus primeros rayos cálidos me tocaban la cara, como un nuevo bautismo, una promesa de nuevo comienzo. Encontré una pequeña pensión, sencilla, en una zona más alejada de la ciudad, casi en las afueras, pero con una libertad que nunca había conocido. El anonimato era un bálsamo para mi alma herida, un refugio para mi identidad recién descubierta. Mi mente, antes llena de miedos y doctrinas rígidas, comenzó a aclararse, como una niebla que se disipa al sol. Leía mi diario, revisitaba mis preguntas, ahora sin el temor constante de ser descubierto, sin la sombra de la condena sobre mí. Era como si, por primera vez, pudiera realmente pensar, sin censura. Mi búsqueda, más que física, era espiritual. Me llevó casi por casualidad al santuario del alma abierta. Caminaba por una calle concurrida, sin un destino concreto, solo siguiendo la intuición que, de alguna manera, me guiaba, cuando vi un folleto pegado en un poste de luz, descolorido por el sol y la lluvia. Santuario del alma abierta. Un espacio para tu espiritualidad, sin dogmas, sin juicios. La imagen del folleto era de un lugar con grandes ventanas, mucha luz natural invadiendo el ambiente y personas en círculos conversando, sonriendo abiertamente. El contraste con la arquitectura austera, casi militar, de la orden del cenit puro era evidente, un choque para mis sentidos. Dudé por un momento, mi cuerpo aún condicionado a desconfiar de todo lo que estaba fuera, de todo lo que no fuera la verdad, pero algo, una voz interior ahora más fuerte, me impulsó. La curiosidad y la sed de algo diferente fueron más poderosas que el miedo arraigado. El santuario del alma abierta era todo lo que prometía el folleto y más. La primera vez que entré sentí un calor diferente envolviéndome. No el calor opresivo de la obediencia ciega, sino un calor de acogida genuina, de aceptación incondicional. La arquitectura era ligera, con mucha madera clara, techos altos y plantas que traían la naturaleza al interior.
Había un suave olor a incienso, pero era un aroma diferente al que yo conocía. Un aroma a jazmín y sándalo que llenaba el aire de forma delicada, en lugar del olor fuerte y pesado a clavo y mirra que impregnaba el salón principal de la orden. Personas de todas las edades y apariencias conversaban en pequeños grupos, sentadas en cojines de colores en el suelo, o en cómodas sillas, con sus tazas de té o café en las manos. No había púlpitos imponentes ni imágenes amenazadoras de un dios punitivo. Había cuadros abstractos, llenos de colores vibrantes que invitaban a la contemplación, y estanterías repletas de libros sobre diversas tradiciones espirituales, filosofías y culturas. Me recibió una mujer de sonrisa amable y ojos serenos, que se presentó como Beatriz, una de las coordinadoras del santuario. No me preguntó por mi fe anterior, ni por mi pasado, ni por mi comunidad. Solo me preguntó qué buscaba, qué me había traído allí. Cuando le conté, tímidamente al principio, mi viaje de cuestionamientos, el dolor del silencio impuesto, ella solo escuchó, asintiendo con la cabeza, sin ningún juicio en su mirada. Aquí, la verdad no teme a las preguntas, João, dijo, y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Sus ojos transmitían una paz profunda y una comprensión que nunca antes había encontrado. Creemos que la fe es un viaje personal, en constante descubrimiento, no un conjunto de reglas que deben seguirse ciegamente. Es un espacio para respirar, para encontrar tu propia voz y tu propia verdad. Empecé a frecuentar el santuario del alma abierta con regularidad. Participé en círculos de conversación sobre espiritualidad sin etiquetas, meditación, ética, compasión. Escuché historias de personas que, como yo, se habían alejado de religiones rígidas, que se sentían sofocadas por los dogmas y buscaban un camino más auténtico, más liberador. Cada testimonio era un eco, un espejo de mi propia alma. No estaba solo. La sensación de aislamiento, de ser un extraño en el nido, de ser el único que dudaba, comenzó a disiparse, disolviéndose en esas conversaciones. Podía hablar abiertamente de mis dudas más profundas, de mis miedos más íntimos, de mis descubrimientos, y era escuchado con respeto y empatía, sin la menor sombra de juicio. Era como si, por primera vez en mi vida, estuviera realmente, plenamente, respirando. Fue en ese ambiente de libertad, aceptación y acogida, donde comenzó a florecer la idea de El punto de encuentro de la voz libre, mi blog. Tenía el diario de preguntas ocultas, repleto de mis interrogantes, mis reflexiones más íntimas y mis experiencias. ¿Por qué no compartirlo? Si mi historia resonaba en las personas del santuario, tal vez resonaría en otras almas en busca de aire, atrapadas en sus propios silencios impuestos, en sus propias comunidades rígidas. Decidí empezar de forma anónima. No quería fama. No buscaba reconocimiento personal. Solo buscaba la posibilidad de lanzar un cable de esperanza a quienes se estaban ahogando como yo me había ahogado un día. Empecé a transcribir fragmentos de mi diario, adaptándolos, transformando el dolor en prosa, la duda en búsqueda, el vacío en un camino. Describí la asfixia de la orden del cenit puro, la rigidez opresiva de sus doctrinas, el temor constante al Armagedón que impregnaba cada enseñanza. Hablé de los pequeños destellos de luz que fueron Francisco y Lucía, de la validación que encontré en Bruna y Lucas, del choque y la revelación que supuso la desvinculación de Ricardo. Escribí sobre la intimidatoria visita de los ancianos, el corazón destrozado de Laura, la difícil y dolorosa decisión de marcharme y la liberación que supuso la carta de partida serena. Cada palabra era un pedazo de mí, de mi viaje, expuesto al mundo, pero bajo el manto protector del anonimato. Para mi sorpresa y profunda emoción, el blog comenzó a recibir comentarios. Llegaron correos electrónicos, algunos tímidos y vacilantes, otros desesperados y llenos de una urgencia familiar. Me identifico tanto con tu historia, decía uno de ellos. Pensaba que era el único que sentía eso. Escribía otro, aliviado. ¿Cómo tuviste el valor de hacer lo que hiciste?, preguntaba un tercero, con admiración y un toque de anhelo. Eran voces similares a la mía, personas atrapadas en comunidades religiosas rígidas o exmiembros que lidiaban con el trauma, la culpa y la soledad de la salida. El punto de encuentro de la voz libre se convirtió precisamente en eso. Un punto de encuentro, un puente de conexión y acogida para almas en busca. Respondí a cada mensaje con la empatía y el cariño que me habían dado en el santuario. Compartí mis descubrimientos, la paz que encontraba en una fe que no juzgaba, sino que abrazaba, que no aprisionaba, sino que liberaba.
Este viaje, que comenzó con el dolor lancinante del silencio impuesto, con el vacío creciendo dentro de mí como un agujero negro, se convirtió en algo que nunca hubiera podido imaginar en mis peores momentos de desesperación. Me permitió descubrir una fe que no me aprisiona en dogmas y miedos, sino que me libera para ser quien soy, en constante evolución, con mis preguntas y mis respuestas en construcción. La verdadera fe, me di cuenta, no reside en paredes austeras ni en rituales repetitivos, sino en la libertad de ser, en la libertad de amar sin condiciones, en la libertad de cuestionar y de buscar. Hoy sigo en paz. La serenidad que busco es palpable, un soplo de aire fresco en cada respiración. El recuerdo de la orden del Zenit puro sigue existiendo, como una vieja cicatriz en mi pasado, pero ya no me duele, no me define. Miro al cielo nocturno y, en lugar del Armagedón inminente que me enseñaron a temer, veo la infinita vastedad del universo, un recordatorio constante de la grandeza y la misteriosa belleza de un Dios que, para mí, ahora es pura y incondicional libertad. Mi voz, antes un susurro oculto, ahora resuena, conectándome con tantas otras. El valor de ser libre es un camino poderoso, y cada paso en él me acerca a la verdadera fe que reside en la libertad de ser y respirar. Si este viaje te resuena, si tu alma también busca aire en medio de un silencio impuesto, debes saber que no estás solo. Hay un camino hacia la libertad, hacia una fe que libera y acoge, que tu propia voz se eleve y encuentre su punto de encuentro. Que tu viaje sea de paz y descubrimientos. Comparte tu historia. Sé la luz para otros que también buscan permiso para respirar. Los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo de un suave rosa anaranjado, y yo seguía caminando. El frío asfalto bajo mis pies parecía llamarme hacia adelante. Cada paso un eco silencioso de una decisión irreversible. No había un plan claro, solo la urgencia de alejarme, de sentir el aire que tanto ansiaba respirar. La ciudad, antes un escenario familiar y opresivo, ahora se desplegaba ante mí como un laberinto de posibilidades. Estaba en una calle que nunca había explorado a pie, con sus casas de colores, algunas con pequeños jardines donde florecían las flores matinales, un olor fresco a rocío mezclado con el humo de alguna panadería que ya comenzaba su día. Ese aroma a pan recién hecho, antes tan común, ahora me parecía una invitación a un mundo de rutinas sencillas y sin pretensiones que apenas conocía. La mezcla de emociones era abrumadora. Una ligera euforia me impulsaba. Una sensación de que un peso invisible se había quitado de mis hombros. El nudo en el estómago, que me había acompañado durante tanto tiempo, finalmente se aflojaba, dando paso a una extraña y poderosa sensación de ligereza. Pero junto a ella, la incertidumbre y una profunda soledad se acurrucaban. Estaba libre, sí, pero también estaba solo. La imagen del rostro de Laura, bañado en lágrimas, el sufrimiento en sus ojos, martilleaba en mi mente. Sabía el dolor que estaba causando, la desesperación de una madre que veía a su hijo, su única esperanza de continuidad dentro de la orden del Zenit puro, alejarse hacia un camino desconocido. Ese dolor, la conciencia de lo que le había hecho sentir, era el único vínculo pesado que aún me ataba al pasado. Gustavo, en su roca firmeza de fe, sabía que tal vez nunca me perdonaría, pero su dolor parecía más una condena lejana que una herida cercana. El dolor de Laura era visceral, y yo lo llevaba conmigo. Después de horas caminando, exhausto, con los pies doloridos, pero con el espíritu más ligero, encontré una pequeña pensión. Era un lugar modesto, casi en las afueras de la ciudad, escondido en una calle lateral arbolada. La fachada era sencilla, pintada de un amarillo descolorido, con un pequeño porche y algunas plantas en macetas. El letrero Recanto del Viajero se balanceaba suavemente con la brisa de la mañana. La señora que me atendió, con una sonrisa acogedora y cansada, no hizo preguntas. Solo me dio la llave de una pequeña habitación con una ventana que daba a un patio con un viejo mango. El anonimato era un bálsamo para mi alma herida, un refugio para mi identidad recién descubierta. En los primeros días, la rutina se estableció con un ritmo casi meditativo. Me despertaba con el canto de los pájaros. Leía mi diario de cuestiones ocultas a la luz del sol que entraba por la ventana, revisando mis preguntas, mis reflexiones más íntimas. Ahora ya no existía el temor constante de ser descubierto, ni la sombra de la condena que se cernía sobre mí. Era como si, por primera vez, pudiera pensar realmente, sin censura,
sin necesidad de filtrar cada idea a través del tamiz doctrinal de la orden. Mi mente, antes abarrotada de miedos y dogmas rígidos, comenzó a aclararse, como una densa niebla que se disipa con el sol de la mañana. Cada frase que había escrito en secreto, cada duda que había ocultado, ahora se leía con una nueva perspectiva, una validación de mi búsqueda. Me sentía como un recién nacido, tanteando el mundo, absorbiendo cada detalle, cada nueva sensación. Mi búsqueda, más que física, era espiritual. Pasaba horas caminando por las calles, observando a la gente, los sonidos, los olores de una ciudad que, para mí, estaba redescubriendo. Comía en pequeños restaurantes locales, saboreando sabores que me eran desconocidos, y observaba la diversidad de vidas que latía a mi alrededor, tan diferente de la homogeneidad impuesta por la orden del cenit puro. Fue en uno de esos paseos sin rumbo fijo, siguiendo solo una intuición que de alguna manera me guiaba, cuando mi mirada se sintió atraída por un folleto pegado en un poste de luz, descolorido por el sol y la lluvia. Santuario del alma abierta. Un espacio para tu espiritualidad, sin dogmas, sin juicios. La frase parecía brillar para mí, como si hubiera sido escrita para mis ojos. La imagen del folleto era de un lugar con grandes ventanas, mucha luz natural invadiendo el ambiente y personas en círculos conversando, sonriendo abiertamente. El contraste con la arquitectura austera, casi militar, de la orden del cenit puro, con su salón principal oscuro y sus paredes pesadas, era gritante, un choque para mis sentidos. Dudé por un momento. Mi cuerpo todavía estaba condicionado a desconfiar de todo lo que estaba fuera, de todo lo que no fuera la verdad de la orden. La voz de los ancianos, Eduardo y Marcelo, parecía resonar en mi mente, advirtiéndome de los peligros del mundo, de las influencias mundanas. Pero algo, una voz interior ahora más fuerte y clara que el miedo arraigado, me impulsó. La curiosidad y la sed de algo diferente, de una respuesta a las preguntas que ardían en mi alma, fueron más poderosas que el condicionamiento de años. Anoté la dirección y al día siguiente, me dirigí al santuario del alma abierta. Cuando entré por primera vez, sentí un calor diferente envolviéndome. No era el calor opresivo de la obediencia ciega, que conocía tan bien, sino un calor de acogida genuina, de aceptación incondicional. La arquitectura era ligera, con mucha madera clara, techos altos y plantas que traían la naturaleza al interior, en contraste con la artificialidad y el confinamiento de la orden. Había un suave aroma a incienso, pero era un aroma diferente al que yo conocía. Un aroma a jazmín y sándalo que llenaba el aire de forma delicada, en lugar del olor fuerte y pesado a clavo y mirra que impregnaba el salón principal de la orden. Personas de todas las edades y apariencias conversaban en pequeños grupos, sentadas en cojines de colores en el suelo, o en cómodas sillas, con tazas de té o café en las manos. No había púlpitos imponentes ni imágenes amenazadoras de un dios punitivo. Había cuadros abstractos, llenos de colores vibrantes que me invitaban a la contemplación, y estanterías repletas de libros sobre diversas tradiciones espirituales, filosofías y culturas. Era un universo de conocimiento y de diferentes formas de ser que nunca había soñado que existiera. Me recibió una mujer de sonrisa amable y ojos serenos que se presentó como Beatriz, una de las coordinadoras del santuario. Su voz era suave, pero cargada de una fuerza tranquila que me tranquilizó de inmediato. No me preguntó por mi fe anterior, por mi pasado, por mi comunidad. No hubo ni la más mínima sombra de curiosidad intrusiva en su actitud. Solo me preguntó qué buscaba, qué me había traído allí. Cuando le conté, tímidamente al principio, mi viaje de cuestionamientos, el dolor del silencio impuesto, la búsqueda de un Dios que fuera amor y no miedo, ella solo escuchó, asintiendo con la cabeza, sin ningún juicio en su mirada. Su rostro expresaba una empatía que me hacía sentir seguro para continuar. Aquí la verdad no teme a las preguntas, Juan, dijo, sus palabras como un bálsamo para mi alma herida. Sus ojos transmitían una paz profunda y una comprensión que nunca antes había encontrado. Creemos que la fe es un viaje personal, en constante descubrimiento, no un conjunto de reglas que deben seguirse ciegamente. Es un espacio para respirar, para encontrar tu propia voz y tu propia verdad. Para ser quien eres en tu esencia. Empecé a frecuentar el santuario del alma abierta con regularidad. Participé en círculos de conversación sobre espiritualidad sin etiquetas, donde personas de diferentes creencias o sin ninguna compartían sus experiencias. Había sesiones de meditación guiada, debates sobre ética, sobre la compasión, sobre el papel del amor en la vida.
Escuchaba historias de personas que, como yo, se habían alejado de religiones rígidas, que se sentían sofocadas por los dogmas y buscaban un camino más auténtico, más liberador. Cada testimonio era un eco, un espejo de mi propia alma. Ese miedo que había sentido, de ser el único, el equivocado, comenzó a disiparse. No estaba solo. La sensación de aislamiento, de ser un extraño en el nido, de ser el único que dudaba, comenzó a disiparse, disolviéndose en esas conversaciones, en esas miradas de comprensión. Podía hablar abiertamente de mis dudas más profundas, de mis miedos más íntimos, de mis descubrimientos, y era escuchado con respeto y empatía, sin la menor sombra de juicio. Era como si por primera vez en mi vida estuviera realmente, plenamente, respirando. Cada inspiración parecía llenar mis pulmones no solo de aire, sino de una libertad que nunca había sabido que me faltaba. Fue en ese ambiente de libertad, aceptación y acogida, donde comenzó a florecer la idea de O Ponto de Encontro da Voz Libre, mi blog. Tenía el diario de preguntas ocultas, lleno de mis inquietudes, mis reflexiones más íntimas y mis experiencias. ¿Por qué no compartirlo? Si mi historia había resonado en las personas del santuario, tal vez resonaría en otras almas en busca de aire, atrapadas en sus propios silencios impuestos, en sus propias comunidades rígidas. La idea surgió como un destello, una convicción repentina de que mi dolor podía convertirse en un puente. Decidí empezar de forma anónima. No quería fama. No buscaba reconocimiento personal. Solo buscaba la posibilidad de lanzar un cable de esperanza a quienes se estaban ahogando como yo me había ahogado un día, sin saber que había tierra firme en algún lugar. Empecé a transcribir fragmentos de mi diario, adaptándolos, transformando el dolor en prosa, la duda en búsqueda, el vacío en un camino. Describí la asfixia de la Orden del Cenit Puro, la rigidez opresiva de sus doctrinas, el temor constante al Armagedón que impregnaba cada enseñanza como una niebla tóxica. Hablé de los pequeños destellos de luz que fueron Francisco y Lucía, con el olor del pastel de Lucía y sus palabras amables, de la validación que encontré en Bruna y Lucas en el colegio Nueva Visión, del choque y la revelación que supuso la desvinculación de Ricardo Fontes Ramos, un sombrío aviso de lo que me esperaba si seguía dudando. Escribí sobre la intimidante visita de los ancianos Eduardo y Marcelo, el corazón destrozado de Laura, la difícil y dolorosa decisión de marcharme y la liberación que supuso la carta de partida serena. Cada palabra era un pedazo de mí, de mi viaje, expuesto al mundo, pero bajo el manto protector del anonimato. Escribir era catártico, un acto de liberación en sí mismo. Para mi sorpresa y profunda emoción, el blog comenzó a recibir comentarios en cuestión de semanas. Llegaron correos electrónicos, algunos tímidos y vacilantes, otros desesperados y llenos de una urgencia familiar, como un grito ahogado pidiendo ayuda. «Me identifico tanto con tu historia», decía uno de ellos con letras temblorosas. Pensaba que era el único que sentía eso, que dudaba de todo lo que me habían enseñado. Escribía otro aliviado, como si finalmente hubiera encontrado un oasis en el desierto. «¿Cómo te atreviste a hacer lo que hiciste? Yo también quiero. Pero el miedo me paraliza», preguntaba un tercero con admiración y un toque de anhelo. Eran voces similares a la mía, personas atrapadas en comunidades religiosas rígidas o exmiembros que lidiaban con el trauma, la culpa y la soledad de la salida. Algunos compartían sus propios dolores, otros pedían consejo, otros simplemente agradecían saber que no estaban solos. El punto de encuentro de la voz libre se convirtió exactamente en eso. Un punto de encuentro, un puente de conexión y acogida para almas en busca, un faro en la oscuridad para aquellos que se sentían perdidos. Respondí a cada mensaje con la empatía y el cariño que me habían dado en el santuario del alma abierta, compartiendo mis descubrimientos, la paz que encontraba en una fe que no juzgaba, sino que abrazaba, que no ataba, sino que liberaba. Con cada respuesta sentía que mi propia voz se fortalecía, que mi propia curación se profundizaba. Este viaje, que comenzó con el dolor punzante del silencio impuesto, con el vacío creciendo dentro de mí como un agujero negro, se transformó en algo que nunca podría haber imaginado en mis peores momentos de desesperación. Me permitió descubrir una fe que no me aprisiona en dogmas y miedos, sino que me libera para ser quien soy, en constante evolución, con mis preguntas y mis respuestas en construcción. La verdadera fe, me di cuenta, no reside en paredes austeras ni en rituales repetitivos. No está atada a un nombre específico ni a un grupo selecto, sino en la libertad de ser, en la libertad de amar sin condiciones, en la libertad de cuestionar y de buscar. Es un río que fluye, no una presa estancada. Hoy sigo en paz.
La serenidad que busco es palpable, un soplo de aire fresco en cada respiración. El recuerdo de la orden del cenit puro aún existe, como una vieja cicatriz en mi pasado, pero ya no me duele, no me define. Miro al cielo nocturno y, en lugar del Armagedón inminente que me enseñaron a temer, veo la infinita vastedad del universo, un recordatorio constante de la grandeza y la misteriosa belleza de un Dios que, para mí, ahora es pura y incondicional libertad. Mi voz, antes un susurro oculto y temeroso, ahora resuena, conectándome con tantas otras. El valor de ser libre es un camino poderoso, y cada paso en él me acerca a la verdadera fe que reside en la libertad de ser y respirar. Me he encontrado a mí mismo. Y en este viaje me he convertido en un puente para que otros se encuentren a sí mismos. Si tu alma también busca aire en medio de un silencio impuesto, si tu viaje resuena con el mío, sabe que el permiso para respirar está a tu alcance. Juntos, podemos construir un punto de encuentro para todas las voces libres. Comparte tu propia historia, por pequeña que parezca, y ayuda a iluminar el camino de más almas en busca del permiso para respirar. No olvides suscribirte para recibir más relatos y reflexiones sobre la libertad de ser.